A continuación vamos a ver el planteamiento de la tabla simplex inicial cuando tenemos restricciones de tipo mayor, igual o igual. Anteriormente, si recordamos, el planteamiento de la tabla simplex lo obtenemos a partir de la formulación estándar del problema de programación lineal. Y en el caso de restricciones de tipo menor o igual, simplemente era sumar las variables de holgura, las S que teníamos en esos problemas, más S1, más S2, etcétera, según el número de restricciones que tuviéramos en el problema. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un problema que involucra restricciones de tipo mayor igual o igual, puede ser una incluso de un solo tipo, no necesariamente tienen que estar las dos, con una que aparezca, el planteamiento es un poco diferente. Y aquí es donde se hace uso de variables artificiales. Vamos a ver en esta ocasión solamente el planteamiento que vamos a ocupar para trabajar con una técnica de variable artificial utilizando el método simplex. Entonces, si recuerdan, el primer paso es pasar el problema a su formato estándar. En este caso, para este problema, me voy a concentrar únicamente en las restricciones. Estas restricciones que tenemos acá son las que voy a desarrollar aquí abajo. ¿Cómo quedaría el planteamiento inicial? Para empezar, por cada restricción de tipo mayor o igual, voy a restar una variable de superávit. Por lo tanto, la primera restricción, quedaría 2x1 más 3x2 menos S1. Ahora, por cada variable de superávit, que en este caso estamos restando una S, voy a agregar una variable artificial. Por ejemplo, va a ser más A1. En la segunda restricción, que tenemos 3x más 4x2, 3x1 más 4x2, en este caso ya tenemos a esta restricción como una ecuación, como una igualdad. Aquí ya no necesito ni sumar ni restar ninguna variable S, pero lo que sí necesito hacer es agregar una variable artificial que la voy a llamar A2. En la última restricción que tenemos del problema, es la forma habitual que trabajamos el planteamiento de los problemas con esta desigualdad, que sería 6x1 menos 4x2, y acá sería agregar nuestra variable de holgura S3. Recuerden que aunque no es necesario, no es obligatorio, sí es recomendable guardar el orden de los índices para cada restricción que tenemos, de tal manera que si tengo S1 y A1, puedo identificar que corresponden a las variables de la primera restricción. A2, por ejemplo, es una variable artificial de la segunda restricción, y en el caso de S3 es una variable de holgura de la tercera restricción. Eso es simplemente para darle claridad a la formulación en el problema estándar. Entonces, pues al final tenemos igual, sería 6, 8 y 10. ¿Cuántas variables tenemos ya? Tenemos dos variables X, tenemos dos variables S y tenemos dos variables artificiales A. También, como habíamos declarado en todos los demás problemas, cuando agregábamos variables de holgura, tenemos que indicar la condición de no negatividad para estas variables que aparecen ahora en el problema. Entonces tenemos aquí que x1, x2, S1, S3
A1 y A2 mayor o igual a 0. En el caso de la función objetivo, aquí pues va a depender de qué técnica voy a utilizar para resolver el problema. Porque las variables de holgura aparecen en la función objetivo. Sin embargo, los coeficientes que voy a utilizar para las variables artificiales van a ser diferentes si utilizo, por ejemplo, el método de dos fases o el método de penalización, que son dos de las técnicas que vamos a ocupar para resolver problemas de programación lineal cuando tenemos restricciones de tipo mayor o igual, utilizando el algoritmo simplex. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas cuando tenemos estas restricciones? Vamos a tener un método que es penalización, o va a ser el de dos fases. Cualquiera de estos dos podemos emplear para resolver estos problemas. En ambos casos, cuando la solución existe, ambas técnicas nos dan el mismo resultado. Entonces, en la función objetivo, dependiendo de cuál es el método que voy a utilizar, es la forma en la que se utilizará la función objetivo. Así, aquí por ejemplo, una manera de establecer esta función objetivo, si recuerdan, va a ser 4x1 más 2x2 más 6x3. Como agregué variables de holgura, agregué una variable de holgura y una variable de superávit, aquí voy a poner menos 0S1 más 0S3. Aquí las variables artificiales que voy a ocupar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, los coeficientes, de nuevo, van a ser diferentes según el método que yo vaya a ocupar. Por ejemplo, para el caso de penalización, la función objetivo quedaría de la siguiente manera. Sería penalizar cada variable artificial con un número muy grande, m, el cual puede ser 1000, 10.000, 1.000.000. La m es simplemente una representación de ese número muy grande que estaría penalizando a cada variable artificial. Aquí nada más una corrección. Para problemas de maximización, hablando del método de penalización, para los problemas de maximización sería una menos m a1 menos m a2. Si el problema fuera de minimización, entonces sería más m a1 más m a2. Pero de nuevo, esa función objetivo es la que emplearíamos para el caso de el método de penalización. Aquí lo más importante que tenemos que recordar es que en las restricciones, independientemente del método que vayamos a ocupar, las restricciones se formulan de esta manera en ambos casos. Agregando o restando una variable de superávit cuando tengo menor o igual, y por cada variable de superávit, o sea, por cada menos s, sumaría una variable artificial. En la segunda restricción no tengo una restricción de tipo menor igual o mayor igual. Es igual. Entonces ahí no necesito ni restar ni sumar ninguna variable s. Pero sí necesito sumar la variable artificial para comenzar el planteamiento de la tabla simplex. En el último caso, como es menor o igual, no necesito una variable artificial. Por lo tanto, simplemente agregamos la variable de holgura, en este caso S3. Una vez que tenemos el planteamiento y que decidamos cuál método voy a utilizar, hacemos el vaciado en la tabla simplex inicial y comenzamos con el algoritmo simplex que ya hemos explicado.